Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Hola amigos de Carros OK, hoy día en una edición más de Carros OK en la radio vamos a seguir hablando más de lo que debes mirar antes de comprar el vehículo. Mira esto antes de comprar el vehículo, es el programa de hoy día. Y el primer segmento lo vamos a revisar tomando en cuenta la carrocería. La carrocería es uno de los componentes más importantes que tiene el vehículo como parte de su estructura externa, porque la carrocería permite salvaguardar los componentes internos que tiene este, como es el caso del motor, que hemos hablado ya en uno de los programas anteriores, el chasis también, que es fundamental. Un chasis que está afectado va a ser determinante también en el rendimiento del vehículo. Y el habitáculo, que se torna importante porque dentro de este tiene diferentes componentes que son muy importantes y que los usamos. Entonces, una carrocería en buen estado permite que evitemos gastos excesivos futuros. ¿Por qué? Porque puede ser que la carrocería, por mal uso, por maltrato, de repente la carrocería está con óxido, está oxidada, entonces ahí ustedes tienen que revisar toda esta para que no tengan ningún problema. Pero la carrocería está integrada por diferentes componentes, por eso es la importancia que nosotros en Carros OK le damos a ese componente para que cuando vayan a comprar el vehículo no terminen pagando gastos innecesarios. Los faros forman parte de la carrocería, tanto como los espejos. Los espejos también tenemos en la parte trasera el maletero o la maletera, como se le conoce en Perú. Los neumáticos, que hemos hablado creo en algún momento, pero que hoy día también lo vamos a tocar. Luego tenemos el capó, la parte del capó, la parte donde se levanta para verificar el vehículo cuando tengamos que hacerle mantenimientos o de manera rutinaria, cuando levantamos para verificar si este tiene aceite, si le falta agua al radiador, etcétera, etcétera. Luego, dentro de la carrocería también están integrados los parachoques, que es el delantero y el trasero, y las puertas, que son fundamentales porque a través de ella podemos ingresar. Una puerta que está afectada, una puerta que está averiada, va a impedir que podamos usarlo correctamente. Y el techo, que también es fundamental. Entonces, fíjense ustedes cómo es que la carrocería se torna muy importante como componente de valor en el vehículo, de manera tal que eso es lo que deben revisar ustedes para que no se afecten cuando luego de comprado el carro ya los gastos que han hecho de repente para adquirirlo, de repente no tuvieron todo el dinero y tuvieron que prestarse para adquirirlo. Entonces ya si no se fijan correctamente, si la carrocería está en buenas condiciones, van a tener luego que verse afectados. Por ejemplo, si los faros están por ahí rotos, están los faros desalineados, están afectados,
de repente ya los focos, los foquitos de luces, de las luces ya no funcionan. Entonces ustedes tienen que cambiárselo. Los focos en realidad no cuestan mucho como componente integrado en los faros, pero sí los faros como tal. Los faros tienen que ver ustedes que estos no estén afectados. Entonces, cuando vayan a comprar el vehículo, revisen cuál es el estado de las luces. Las luces, unas buenas luces va a permitir ustedes que sepan exactamente cómo va a ser ese comportamiento para que no tengan problemas luego que lo adquieran. Entonces aquí, en este caso, ustedes tienen que hacer una revisión exhaustiva de los faros para saber exactamente cómo están funcionando y de manera tal que las luces de emergencia funcionen, que las luces de haz completo se encuentren correctamente, las luces de cruce también, las luces antineblina, el indicador de las luces de emergencia. Entonces, cuando ustedes revisen los faros, los haces de luces y todo lo que está integrado dentro de hay algunos faros que son halógenos, vean ustedes si funcionan. Las luces halógenas, hay algunos vehículos antiguos que no los traen, solamente vienen con las luces convencionales, las luces amarillas. Y entonces vean ustedes, de repente por ahí necesitan cambiárselo para que mejoren la intensidad también de los haces de luz cuando viajen. Si ustedes están acostumbrados a viajar de manera continua y salir fuera de la ciudad, porque hay lugares donde no está bien iluminado. Entonces revisen todos esos componentes y fíjese qué tan importante es revisar también los faros, porque si estos funcionan correctamente significa que la batería está trabajando bien. Por lo tanto, ya van a tener ustedes una condición de que si las luces no funcionan correctamente, es probable que tengan que renovar esa batería, con lo cual ya le pueden preguntar al propietario del vehículo si esa batería del auto ha sido renovada o cuánto tiempo hace que la cambiaron, porque usualmente una batería sellada dura 3 años, mientras que una batería convencional dura solamente 1 año, año y medio, o dependiendo de cómo cuiden ustedes el vehículo, y en este caso la batería. Lo otro que tienen que revisar como parte de la carrocería son los espejos. Unos espejos que funcionan correctamente va a permitir que no tengamos problemas a la hora de conducir, porque fíjense que si los espejos están averiados o no tiene espejos exteriores, si no tiene espejos exteriores vamos a tener problemas, porque primero que nos van a poner infracción, segundo porque las infracciones en Perú van ligadas también al hecho de no tener espejos. Es necesario tenerlos en otros países de manera similar. Pero los espejos, por ejemplo, si no están alineados correctamente, no van a poder trabajar. Hay unos que son graduados electrónicamente porque son eléctricos y hay otros que son manuales. Los manuales tienen que ajustarlos ustedes de acuerdo a cómo conducen, para que lo levanten o lo bajen un poco, dependiendo de cómo conducen ustedes. De esa forma no van a tener ustedes ningún problema con estos espejos. El espejo retrovisor es muy importante también, porque nos va a permitir saber qué tenemos que hacer cuando estamos conduciendo, para ver si nos vamos hacia la izquierda o la derecha también, porque de repente los espejos laterales no permiten que veamos correctamente. Entonces, de esa forma, con el espejo retrovisor vamos a verificar exactamente qué vehículo está detrás nuestro para no ocasionar ningún accidente. Fíjense que parece que fuera algo insignificante los espejos exteriores y el retrovisor, pero se torna muy importantes, son fundamentales para conducir, porque el espejo retrovisor, por ejemplo, ayuda a que incluso en la noche lo podamos cambiar de posición. Hay los retrovisores permiten, por ejemplo, que el destello de las luces no nos afecte al conducir. En las noches se puede cambiar la forma que tenía anteriormente para
darle esa otra ubicación y de esta forma evitamos accidentes. Entonces acá tienen que revisar ustedes si los espejos están funcionando correctamente para que no tengan ningún problema. En el caso del maletero o la maletera, una buena maletera, como decimos en Perú, es el indicador de si este propietario ha cuidado el vehículo, porque las alfombras van a estar impecables, porque la parte de la alfombra del piso de la maletera o del maletero está bien, y en los costados también. Una maletera que está deteriorada nos indica que probablemente el propietario de ese vehículo no ha sido riguroso con los mantenimientos o con el cuidado. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado, valga la redundancia, para no tener ningún inconveniente. Una maletera que está chocada, una maletera que está afectada, va a traducirse también en que el vehículo se haya desalineado, porque fíjese qué pasaría si el vehículo ha sido averiado o chocado en la parte de la maletera. La parte de la maletera, si se hunde hacia adelante, le va a restar los centímetros que de la longitud del vehículo con el que fue fabricado. Por lo tanto, es posible que por ahí tenga de repente un viraje que ya desajusta en la conducción, queda desajustado el vehículo, y de esta forma ustedes por ahí se van a percatar también que la direccionalidad cambia. Entonces, fíjense ustedes que la maletera no esté chocada, que los faros posteriores estén en buenas condiciones, que funcionen correctamente y que esté bien cuidada. En la maletera está la llanta de repuesto. Fíjense ustedes que haya una llanta de repuesto. Es muy importante porque nos sirve como emergencia, ¿no? Esa llanta de repuesto es de emergencia. La usamos casi siempre de manera circunstancial. Lo llevan prácticamente todos los vehículos, salvo aquellos que usan las llantas o los neumáticos, los Ramflat, que ya no usan neumático de repuesto. Entonces, que son casi siempre en los vehículos premium, o en algunos casos por ahí en algún vehículo semi premium, pero en la mayoría de los vehículos premium llevan los neumáticos, los Ramflat. Entonces, fíjense ustedes que si está el maletero en buenas condiciones, ustedes no van a tener ningún problema para luego en gasto posterior y también en la conducción del vehículo. Y la otra parte que tienen que revisar también como componente, además de otros más, son los neumáticos. Unas buenas llantas en buen estado va a permitir que no tengamos problemas, que no derrape el vehículo cuando estamos circulando por zonas con bastante humedad, o cuando están las pistas mojadas, cuando está lloviendo. Unos neumáticos ya gastados van a determinar que el vehículo no frene correctamente, a pesar de que los frenos puedan estar en buenas condiciones, pueda tener un buen sistema de frenado como los ABS, los EBD y otros componentes de frenado, pero si los neumáticos están gastados en malas condiciones, eso ya no sirve. Entonces, fíjense ustedes que los neumáticos también forman parte muy importante del componente de la carrocería, porque el gasto va a ser excesivo. Lo he tocado en otro programa adicional. Ahí tienen que ver que, por ejemplo, estos neumáticos se encuentren en buenas condiciones, que el vástago, por ejemplo, de la válvula se encuentre bien, que los bordes exteriores también, que el orificio central no esté averiado, porque por ahí vamos a tener problemas también a la hora que conducimos. Que la tapa central, si el vehículo viene con neumáticos con aros de fierro convencionales, tienen las tapas que son las de los vehículos convencionales que no tienen aro de aleación. Fíjese que tenga eso también. En el caso de los aros de aleación ya no hay necesidad, no, pero siempre fíjese que los neumáticos ahí en esa zona tengan las tapitas centrales, que son lo que le da estética también al vehículo. Pierde esa magia del vehículo cuando no tiene esas tapitas que parecen insignificantes, pero
que ayudan mucho en la parte estética y en el cuidado del vehículo. Entonces, fíjense ustedes cómo es que se va tornando muy importante el hecho de que el vehículo no tenga afectaciones, que la carrocería no esté averiada, que no esté oxidada, que no tenga choques, que no tenga ningún problema, porque por ejemplo, en el caso del capot, que es la parte que muestra, que es la parte externa del vehículo donde uno puede acceder al motor. Cuando lo levanta el capot, uno va a ver todas las partes del motor. Ahí fíjense ustedes que el motor se encuentre bien, que no haya filtraciones de aceite y que no haya tenido ningún choque. Si el vehículo ha tenido siniestro, se van a dar cuenta ustedes por los faros, porque los faros es muy posible que si el vehículo ha tenido siniestro, de repente los faros están averiados, están rotos, están rayados, están, digamos, ya casi por romperse. Entonces ahí fíjese en la parte interna de los faros para ver si por ahí hubo un choque o se desalineó el vehículo, se arrugó también. Si el choque fue frontal, de repente le cambiaron los faros, pero se van a percatar ustedes de repente en la parte interna si eso ha sido cambiado o no ha sido cambiado. Porque si no ha sido cambiado también, si se arrugó el vehículo, si el choque ha sido frontal, va a afectar también a la parte del radiador y a otras partes del motor. Por lo tanto, también ya perdió las dimensiones exactas con las que se construyó el vehículo y eso también por ahí va a terminar afectando en la compra que están haciendo ustedes, porque seguramente que van a tener que gastar luego. En el caso de los parachoques son fundamentales para el cuidado, para la protección del vehículo y sobre todo para la protección contra accidentes. Un buen parachoques evita que alguien nos pueda afectar y terminemos nosotros con lesiones grandes, porque puede ser que la colisión pueda ser no muy grave, pero puede ser una colisión muy fuerte también. Los parachoques actúan como medida de soporte para las personas que viajan en el vehículo. Entonces, esto ayuda a que se reduzca el daño tanto para el vehículo como a los ocupantes, para que no salgan afectados. Entonces, los parachoques, además de mejorar la estética del vehículo, unos parachoques en buenas condiciones, dicen mucho del vehículo de repente. La mayoría de los vehículos, casi siempre los parachoques están averiados. Pero si se trata, por ejemplo, de arañones, cosas simples, rasguños que ha tenido porque por ahí de repente nos estacionamos mal, hacia adelante o hacia atrás, arañamos la parte de los costados de los parachoques, eso es algo que se arregla con un ligero tratamiento en la pintura. Pero si el choque ha sido fuerte y el parachoque ha quedado averiado, entonces de repente ya hay que renovar o cambiar ese parachoque, que puede ser delantero o posterior. Ahí fíjense ustedes que ya no tengan ningún problema estos dos parachoques, para que no tengan ningún problema. Es muy importante que tomen atención a estas recomendaciones antes de que compren el vehículo, porque les recomendamos a ustedes que miren esto para que no gasten luego, porque las billeteras luego se quedan averiadas también por gastos que no habíamos planeado realizar. Las puertas se tornan fundamentales en el vehículo. Las puertas de un vehículo que permiten entrar y salir de nos mantienen a salvo cuando estamos dentro del vehículo, necesitan estar en buenas condiciones. Hay vehículos que han sido construidos con dos puertas, son los denominados coupé, los deportivos. Hay algunos hatchback también que los fabrican solo con dos puertas, pero hay otros que vienen con cuatro puertas. Entonces hay que ver que estas puertas estén alineadas correctamente, que no hayan sido chocadas. Si las puertas de repente están caídas,
se van a dar cuenta ustedes que a la hora que abren hay un sonido extraño. Entonces es porque de repente tienen que cambiar las armellas que sujetan a las puertas. Entonces, esos sujetadores de puerta de repente tienen que cambiarlos, o de repente porque el vehículo tuvo un choque y quedó descentrada una o tal puerta. De repente quedaron descentradas las 4 puertas. Si el choque fue por un lado y de repente nos terminó tirando contra algo y afectó a las otras puertas también. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esto, que es lo que necesitamos revisar. Hay que ver cómo están las cerraduras, cómo están las manijas, cómo están los paneles interiores, cómo están los compartimientos de almacenamiento interno, qué tal están funcionando todas estas, cómo funcionan las ventanas, que vamos a verlo luego cuando revisemos la parte del habitáculo. El techo es muy importante, es la capa de protección del vehículo. Un techo que está averiado, que está chocado, es complicado realmente de arreglar. Vamos a tener muchos problemas ahí con el techo. De repente van a tener que cortarlo y hacer uno nuevo, nos va a costar muchísimo. De repente hay techos que pueden estar con corrosión. Fíjense ustedes en la parte donde van los parabrisas, en la parte de arriba, para que esa corrosión que de repente se ocasionó por la lluvia, por efectos de la lluvia, del sol, por descuido, si son pronunciadas esas corrosiones, van a tener que cortar esa parte del techo para que quede bien. Entonces, fíjense ustedes, lo que tienen que revisar en esta parte es muy importante. En Carros OK buscamos que ustedes como consumidores, sean clientes nuestros o no lo sean, compren un buen vehículo. Revisen Carros OK, ahí tenemos diferentes plataformas. Entren a la tienda, creen su cuenta para que puedan comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos y sus inmuebles, y nosotros con mucho gusto lo podemos atender a través de cualquiera de las redes que manejamos y que tenemos en Carros OK. Los esperamos en el siguiente segmento, donde voy a seguir hablando de lo que tienen que revisar, lo que tienen que mirar antes de comprar el vehículo. Voy a hablar de la parte de los parabrisas, de los vidrios y de la parte del habitáculo también. Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Hola amigos, ya estoy de regreso en este segundo segmento de Carros OK en la radio. En el primero he tocado la carrocería como parte importante externa del vehículo. En este segmento voy a hablar del habitáculo. Hay que recordar que este programa busca que ustedes elijan bien el vehículo. Mira esto antes de comprar el vehículo, es el programa de hoy día. El habitáculo es uno de los componentes sumamente importantes, además de los otros que he mencionado. ¿Por qué? Porque el habitáculo es, digamos, el lugar donde se aloja a las personas que va a acompañarnos en cada viaje. Va el chofer o el conductor y los acompañantes, que casi siempre andamos con la familia. Entonces, un habitáculo que esté en buenas condiciones va a permitir que al final no gastemos mucho más, porque lo que tienen que revisar ustedes, por ejemplo, en el habitáculo, que es uno de los componentes que no es deformable, a diferencia de la carrocería, que se ha construido en muchos casos con partes deformables. ¿Para qué? Para que cuando haya una colisión, la carrocería la golpean en la parte trasera, entonces esa parte se deforma y luego retorna. O sea, hay vehículos que han sido construidos con una carrocería tal que con un impacto esa carrocería prácticamente como que se deforma, pero luego retorna. ¿Para qué? Para que el vehículo no pierda
la esencia como se construyó. En el caso del habitáculo no, porque el habitáculo es rígido, es completamente rígido, que tiene el vehículo para que ustedes viajen de manera cómoda y de manera tranquila. Entonces, el habitáculo se torna de mucha importancia, sobre todo porque no es deformable. La indeformabilidad del habitáculo lleva a que se convierta en algo de suma importancia, porque esto hace que haya, digamos, unos milímetros de acolchamiento interno. O sea, cuando hay un evento siniestro en la parte interna, se van a dar cuenta ustedes que tiene las puertas tienen como unos protectores. En algunos vehículos, por ejemplo, para reducir el ruido en la conducción, los fabricantes le ponen unos sistemas que ayudan a que no ingrese el ruido externo, como en el caso, por ejemplo, de unas discotecas, que para no afectar a los vecinos, si se coloca esa discoteca en zonas donde hay mucha gente, entonces para evitar que el ruido fluya hacia la parte externa, las paredes se protegen, se cubren para que no afecten. En el caso del vehículo ocurre lo mismo. Fíjense ustedes que un habitáculo que ha sido construido de manera tal que dé confortabilidad y dé comodidad a los ocupantes debe encontrarse en buenas condiciones. Y la parte del habitáculo tiene en la parte del techo unas alfombras. Si esas alfombras están cuidadas, no están averiadas, porque muchas veces hasta se afectan por el hecho de un mal lavado. Lavan el vehículo, le pasan escobía y afectan todo sin antes haber limpiado o retirado el polvo. Ya voy a hablar sobre este tema del cuidado vehicular para que no tengan problemas ustedes, pero se van a dar cuenta que en la parte interna de repente todas esa parte de los postes está negro. Entonces eso, si usted lo quiere lavar, de repente ya no se puede lavar, ya no sale. Entonces ahí tiene que tener mucho cuidado y fíjese en la parte de la alfombra del techo. Porque si esa alfombra también está deteriorada, está afectada, van a tener que gastar mucho ahí. También las alfombras de los pisos. Unas buenas alfombras determina un buen estado, un buen cuidado del vehículo. Fíjese usted que las alfombras estén bien, la de arriba del techo, la de los pisos. Los pisos también, que son fundamentales. Hay mucha gente que cuida todavía y tiene los pisos originales en la parte delantera y en la parte de atrás. Fíjense ustedes que en el habitáculo internamente van los parlantes. En las puertas de atrás, fíjense que estén los parlantes ubicados correctamente, que no estén descolgados. Hay algunos que le han puesto Twitter, hay algunos que llevan parlantes en la parte trasera del asiento trasero. Ahí vienen unos parlantes también, fíjese que los lleven. Y en la parte delantera, en la parte de la cabina, en la parte de adelante, fíjese ustedes que también ahí tal vez hay algunos tweeters. Hay vehículos, por ejemplo, que tienen Bluetooth, y si el Bluetooth funciona correctamente, vean ustedes en la parte de arriba donde está el espejo del retrovisor, por ahí van a ver ustedes como un parlantito. Fíjense que ese esté bien, porque a través de ese parlantito va a salir la voz cuando ustedes integren el Bluetooth, lo asocien, el celular lo asocian al Bluetooth del vehículo. De esta forma ya ustedes pueden contestar sin levantar el teléfono, sin tener que estar presionando, agarrando el teléfono, y que eso puede generar un accidente fatal. Fíjese que funcione correctamente, que el tablero no esté cuarteado. Un tablero cuarteado, un tablero afectado, en realidad ya tiene un costo muy fuerte. Fíjese que los vidrios que son importantísimos, funcionen bien.
Unos vidrios para un vehículo que viene con vidrios o con lunas eléctricas que se manipulan desde la parte interna. Ahí tiene los controles donde ustedes pueden manipular los vidrios eléctricos. Fíjese que suban y bajen de manera correcta. Hay vehículos que de repente ya van a tener que hacerle mantenimiento. Ustedes van a tener que retirar esa parte para que le hagan un mantenimiento correcto y funcionen en la subida y en la bajada. Presionan ustedes y suban y bajen. Bloquean ustedes también con el botón de bloqueo para que los niños, si van en la parte trasera, no estén jugando con los vidrios, los estén subiendo y bajando a cada rato. Eso puede generar accidentes, ¿saben? Fíjense ustedes si ese bloqueador funciona bien. Fíjense ustedes si el interruptor que trabaja directamente, que mueve los espejos, fíjense si funciona bien, si los espejos son eléctricos, tiene ese botón, y fíjense ustedes si funciona bien. Vean ustedes en la parte interna, no solamente si la radio está bien, funcionando bien, fíjense si el auto lleva aire acondicionado, prueben el aire acondicionado, fíjense si está el aire acondicionado arrojando el aire correctamente, o si de repente por ahí ya necesitan recargarlo. Entonces, si necesitan recargarlo o de repente ya no funciona el aire acondicionado, una cosa es una recarga. Hay gente que le va a decir, no, yo no uso el aire acondicionado porque no me gusta. De repente no lo usa porque ya se averió, ya se malogró, ya no bota agua, ya no bota aire. No, y no es porque le falte el aire, simplemente tienen que ver ustedes. Voy a hablar también sobre este tema del aire acondicionado, del cuidado del vehículo, para que sepan ustedes exactamente qué es lo que tienen que hacer. Entonces, fíjense que si el aire acondicionado no está funcionando, trabajando bien, van a tener un gasto adicional. Ahí revisen todas las agujas del tablero, si funciona bien la aguja que mueve el velocímetro, que mueve el cuenta kilómetros, que mueve el tacómetro, la aguja del tacómetro. Fíjese si funcionan las luces de la las agujas de la temperatura, si funciona correctamente las luces donde nos está indicando el nivel del aceite, que es fundamental, y todos esos componentes que tiene integrado el tablero. Fíjense si funciona correctamente para que no tengan problemas cuando lo usen, y que se va a tornar definitivamente en un gasto que no habían planeado. Las lunas son fundamentales. ¿Por qué? Porque si el vehículo fue chocado, fue averiado, entonces ya no tiene las lunas originales. Las lunas originales de fábrica tienen un costo diferente a las lunas alternativas. Entonces, fíjense ustedes de repente si esas lunas son las originales, para saber si van a tener de repente que gastar, porque de repente los vidrios alternativos no tuvieron la misma medida, y de repente por ahí hay una diferencia mínima en milímetros, que por ahí hay una rejilla que van a ver ustedes que no coincide de repente, y que se nota de repente ahí que afecta al vehículo. Entonces, o también de repente está roto el parabrisas. Casi siempre los vehículos, los parabrisas se averían por el hecho de que circulamos en la carretera y de repente nos cae una piedra, nos cae una piedrita, y por ahí el vidrio, el parabrisas está arañado, golpeó al parabrisas esta piedra, y entonces lo impactó, pero ese impacto está ahí no corrió. Si corrió, ya se afectó todo el vidrio. Entonces tengan cuidado, porque de repente esa afectación que tiene el parabrisas va a determinar que ustedes tengan que gastar en repararlo o cambiarlo. Ya reparación ya no se puede hacer ahí en ese caso. Van a tener que cambiar ese parabrisas. Fíjese también si el parabrisas trasero tiene los dispositivos. Hay vehículos que tienen ahí integrada la antena de la radio, si está bien, y también los desempañadores de luces traseras.
de parabrisas trasero, fíjese ustedes si están esos hilos, si están esas filitas, se van a dar cuenta ustedes que son como unas hileras que ahí tiene el parabrisas. Entonces, si no lo tiene, de repente no va a trabajar correctamente el desempañador de luna posterior y de repente tampoco el de la luna delantera. Fíjense ustedes si funciona correctamente. Entonces, de esta forma, ustedes no van a tener ningún problema. Revisen Carros OK. En Carros OK tenemos diferentes plataformas donde pueden ustedes entrar a la tienda para crear su propia cuenta y a través de ella pueden ustedes vender sus vehículos, comprar, recibir asesoría para tasar, valorizar vehículos y para saber qué marca es la que deben elegir o qué modelo de vehículos es el que deben comprar en función a su interés. Entonces ahí en la tienda ustedes pueden crear su cuenta, también revisen la zona de las noticias, si son amantes de los carros, revisen la zona de las noticias, revisen nuestra comunidad, revisen la parte de los empleos también, ahí está el magazine automotriz, está integrado YouTube en nuestro sitio web para que por ahí puedan revisar todos los videos que nosotros publicamos semanalmente, desarrollamos y por ahí se levantan y está también en la zona del magazine automotriz. Revisen Spotify, que también es un aliado muy importante que lo tenemos integrado en nuestro sitio web para que a través de él de esta aplicación puedan ustedes escuchar los podcasts a través de que emitimos semanalmente a través de la radio de Carros OK y también de la 97 FM Estéreo en Perú. Así que ahí tienen ustedes diferentes plataformas donde pueden comprar, vender, tasar, valorizar sus vehículos e inmuebles. Y si nos quieren ubicar, ahí tienen cualquiera de las redes donde nos pueden contactar. Los esperamos entonces en Carros OK. Voy a regresar en el siguiente segmento para seguir hablando de qué es lo que deben mirar antes de comprar el vehículo. Así que regreso en el tercer segmento para seguir hablando más respecto a lo que deben ustedes revisar para que no tengan ningún problema cuando decidan comprar el vehículo. Hola amigos, en este tercer segmento de Carros OK en la radio voy a hablar del chasis, que es totalmente diferente a la carrocería. En el programa de hoy día, mira esto antes de comprar el vehículo, he hablado en el primer segmento de la carrocería y sus componentes, en el segundo segmento del habitáculo del vehículo y en este tercer segmento voy a hablar del chasis. Decía que no es lo mismo hablar de chasis que de carrocerías, a pesar de que la carrocería vaya dentro, digamos, de este chasis, vaya incorporada en el chasis, no es lo mismo realmente. El chasis es básicamente el esqueleto del vehículo, es la que aporta el sostén y la rigidez al vehículo. A través de este se conectan las ruedas, el sistema de la dirección. A través del chasis se reciben todas las cargas y los esfuerzos del vehículo. El vehículo
tiene diferentes componentes y tiene un peso determinado. El chasis es el que soporta toda esa masa total del vehículo, es decir, todo el peso del vehículo. Entonces, la importancia del chasis es trascendental. Un chasis que está averiado, supongamos que tuvieron un choque. Ese choque no solamente afecta a la carrocería, afecta también al chasis. Un chasis que ha sido doblado, un chasis que ha sido por el golpe, dependiendo de la magnitud del choque. Supongamos que ha sido un vehículo que se ha volteado. Si el vehículo se ha volteado, se ha caído y ha sido afectado, ese chasis va a quedar averiado, va a quedar, ya no, ya no va a tener la misma dirección, va a quedar torcido. Entonces un chasis que está doblado, que está torcido, que está averiado, influye en la direccionalidad del vehículo. Por eso es que menciono que tiene relación con el sistema de dirección y con las ruedas. Por lo tanto, fíjense ustedes qué tan importante se torna que revisen también el chasis del vehículo para que sepan exactamente si este vehículo que han visto vale la pena comprarlo o no vale la pena, porque un chasis que está doblado va a ser muy difícil que lo puedan enderezar. Hay máquinas de traccionamiento en los talleres que ayudan a que el vehículo chocado, que ha sido arrugado por delante o por detrás y de esta forma ha afectado el chasis, esas máquinas de traccionamiento ayudan a que jalen y estiren al vehículo, pero en muchos casos no se llega a lograr recuperar la dimensión del vehículo, el largo del vehículo, el ancho o el alto del vehículo. Por lo tanto, ahí tiene que tener muchísimo cuidado porque en el choque se afecta la carrocería como parte externa, pero también el chasis. Entonces la carrocería pierde, digamos, esa dimensión en altura, en ancho y en longitud, pero también el chasis lo pierde si el choque ha sido brutal, si ha tenido un impacto muy fuerte. Entonces, fíjense ustedes la diferencia que existe entre el chasis y la carrocería y lo importante en el que se traduce en esta parte del vehículo. La carrocería, entonces, como armazón metálico, sirve de soporte para cada componente del vehículo. Ahí es donde el vehículo actúa como la base para que sostenga la cubierta del vehículo o la carrocería, que puede ser una carrocería de automóvil, de un coupé, un sedán. Puede ser una camioneta pick-up, una 4x4, una todoterreno, una SUV, una crossover, una station wagon, un bus, un minibús, etcétera, etcétera. Eso en el chasis es donde se implanta la carrocería. Por eso es muy importante que el chasis mantenga la dimensión con la que fue fabricada, porque es totalmente diferente pues a lo que he mencionado en el primer segmento de la carrocería, que es parte de la estructura externa, que además de dar una apariencia estética, es muy importante que este chasis se encuentre en buenas condiciones. Así que ya tienen ustedes aquí información que les va a ayudar a ustedes para saber exactamente de qué se trata. De qué se trata, qué es lo que deben ver ustedes en un vehículo para que cuando vayan a comprarlo sepan exactamente qué es lo que deben revisar para que no tengan ningún problema. Voy a hablar en otro momento de los tipos de carrocería que existen. Hay diferentes carrocerías, ya no son las mismas carrocerías que se fabricaban anteriormente. Ahora hay carrocerías totalmente diseñadas con la finalidad de reducir el peso, de reducir,
se ha modificado por completo con la finalidad de mejorar la autonomía en combustible a cada vehículo. Entonces la industria ha ido cambiando continuamente hacia nuevas carrocerías. En el cuarto segmento voy a hablar de la pintura, que es lo que deben mirar ustedes también como componente importante del vehículo para que no tengan que hacer un gasto excesivo cuando quieran comprarlo. Entonces acá tienen ya varias recomendaciones, revisen ustedes. Carros OK tiene varias plataformas, entren solamente, buscan, googleen o busquen por cualquiera de los navegadores que usen ustedes. Entren ahí, revisen, le ponen solamente Carros OK, una O y una K, no le pongan OK, O, K, E, Y, solamente O y una K, Carros OK, que significa que están bien los vehículos que vendemos. Eso es, que todo tiene que estar bien, por eso somos Carros OK, por eso desarrollamos este tipo de programas para darles a ustedes las posibilidades de que elijan mejor. Entonces, revisen Carros OK, ahí están diferentes plataformas, entren a la tienda, creen su propia cuenta para que por intermedio de ella puedan ustedes comprar, vender sus vehículos, recibir asesoría personalizada para tasar, valorizar y recibir la asesoría para que sepan exactamente cuál es la marca de vehículo que se deprecia menos y no sufran mucho por depreciación, que eso es lo que ocurre en cualquier vehículo cuando ustedes van al mercado de vehículos nuevos a adquirir uno. Entonces regreso en el cuarto y último segmento de Carros OK en la radio de esta semana. Mira, esto antes de comprar el vehículo es el programa de esta semana y lo desarrollo por segmentos para que ustedes lo puedan escuchar en podcast o lo puedan escuchar en nuestro canal de videos también, que se ha pasado a video para que a través de YouTube ustedes también lo puedan revisar y escuchar ahí. Regreso entonces en el cuarto y último segmento de Carros OK en la radio de esta semana. ¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK, Autoridad Automotriz. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Hola amigos, ya estoy de regreso en este cuarto y último segmento de Carros OK en la radio. Mira esto, antes de comprar el vehículo es el programa de hoy día. En el primer segmento he tocado la carrocería y sus componentes, en el segundo el habitáculo, en el tercero el chasis y en este cuarto segmento voy a tratar de la pintura del auto. Una pintura en buenas condiciones implica que no vamos a tener que gastar posteriormente. La pintura del vehículo es fundamental. Si el auto está en malas condiciones, su pintura van a tener ustedes que gastar mucho, dependiendo del año de fabricación del vehículo. Se han construido los vehículos con diferentes tipos de tratamientos. Y en este caso, si la pintura está afectada porque lo expusieron al sol, porque lo expusieron a la lluvia, porque lo lavaron inadecuadamente, porque lo limpiaron mal, arañaron de repente toda la parte de la pintura, pasaron el trapo sin percatar, sin antes eliminar la tierra y terminaron rayando el carro y luego afectaron al vehículo. De repente no hicieron el lavado correcto, usaron el vehículo en zona de barro, ese barro se impregnó en la carrocería
le entró corrosión, al corroerse afecta la pintura se degrada, se afecta, las partículas de la pintura se afectaron por completo y entonces ya el vehículo pierde el color, el brillo y el estilo con el que se fabricó. Un vehículo que ha perdido color, la pintura pierde color, se deteriora, ya no es lo mismo pues que un vehículo que salió de tienda. Entonces ahí van a tener que gastar fuerte, reponer ese gasto, reponer una pintura para mantenerla, dejarla en buen estado, representa un gasto enorme. Dependiendo del tipo de vehículo, si son vehículos de gama baja, el costo puede estar en promedio entre unos 800, 1500 o $2000. Si son de gama media, de repente por ahí están entre 1500 y 2000 o un poquito más de dólares. En el caso de gama alta, ya los valores se van más arriba. Ahora vamos a ver también qué es lo que vamos a pintar. Si de repente se decoloró solamente la parte del techo o el capot, que es lo usual, entonces esas partes, a pesar de que el techo y el capot son cruciales y son las más caras, hay un gasto que hay que hacer. De repente por ahí el carro lo averiaron y lo chocaron y ya lo arreglaron, ya le hicieron el planchado, pero tienen que pintarlo. Pintaron las puertas de repente, pero ese pintado de puertas tiene un costo. En Perú usualmente un concesionario cobra en promedio $80 un paño. Fíjense ustedes, si van a tener que pintar 4 paños, son $320. Son, aparte de eso, del costo del planchado. El planchado también tiene otro costo, porque no es lo mismo planchar que pintar. En el planchado se hace una cosa diferente porque se eliminan todas las imperfecciones del vehículo, esos choques que ha tenido, de repente hundieron la carrocería, hundieron la lata y entonces el planchador tiene que darle el, digamos, regresarlo a su estado natural, a como se fabricó. Si bien es cierto, de repente no le va a dar, en algunos casos hay talleres que no le van a dar de repente el mismo estado, no lo van a dejar en el mismo estado de vehículo nuevo. La mayoría de los concesionarios sí lo hacen. ¿Por qué? Porque son especializados y entonces ahí tienen que elegir ustedes un planchador que sea especialista realmente para que luego la pintura termine bien, porque si no plancharon bien el vehículo, la pintura va a quedar mal y lo que van a hacer es van a meterle masilla, lo van a masillar al carro y esa pintura, digamos, va a estar solamente protegida con masilla y en algún momento se va a caer todo. Entonces ahí tiene que tener mucho cuidado también cuando vayan a pintar el carro, cuáles son los componentes que le van a poner al carro. De repente le ponen una pintura mezclada con ácidos o mezclada con querosenes, como hacían por ejemplo en Perú, y con componentes pobres realmente, ¿no? Entonces esa pintura le va a durar pues 2, 3, 4 meses y luego termina decolorándose, tal vez porque eligieron un lugar que no da garantía. Entonces ahí van a tener un problema. Elijan un taller que les dé garantía, que les dé la seguridad de que si falla esa pintura pueden retornar ustedes para que no tengan ningún problema. Hay talleres que le van a dar garantía de más de un año, 5 años, 10 años, 8 años, dependiendo del taller donde van ustedes a hacerle el tratamiento a la pintura, a arreglar todo lo que está afectado. Una buena pintura ayuda a que la corrosión no afecte al vehículo, porque la corrosión va a terminar destruyendo la carrocería. Recuerden que la carrocería es metálica y el metal, si se oxida porque no tiene pintura, entonces se oxida, eso en algún momento se va a deteriorar y se va a romper, se va a hacer hueco. Entonces van a tener que gastar mucho. Entonces pinten el vehículo antes de que llegue a ese punto en el que van a tener que gastar no solamente en la pintura, sino también en
en la reposición de esa parte afectada. De repente ya tienen que cambiar el capó, o tiene que cambiar de repente, cortar el techo, cambiar de repente las puertas o los parachoques, los guardafangos y una serie de componentes ahí de repente que puedan estar afectados. Entonces, la pintura es muy importante en el vehículo. Tienen que fijarse ustedes que al ser un producto que se aplica sobre el metal, que además de darle color, brillo y ese estilo con el que se fabricó el vehículo, tiene la función pues de evitar la corrosión del vehículo, que es lo que menciono. Por eso es que lo que tienen que buscar ustedes, el taller que les dé la garantía de que no van a tener ningún problema, y sobre todo que le ponga pinturas anticorrosivas para que no se afecten. Esas pinturas anticorrosivas los talleres lo utilizan como base antes de pintar. Es como un imprimante, ¿no? Con la finalidad de que se prevenga el óxido del vehículo. Esta pintura tiene también un tratamiento diferente, por ejemplo, a la hora que si no lo llevan el vehículo al taller, lo llevan a un lugar externo, a un taller externo, el matizador es la base prácticamente de un buen color, porque no llevan el vehículo al taller, no tienen ustedes la formulación, no tienen la fórmula para que sepan exactamente cuánto de tal se mezcla con tal producto para que de tal color a tal color le dé el color exacto que tiene la pintura del vehículo en el momento que lo fabricaron. Entonces un matizador le va a dar aproximado más o menos el color exacto de la pintura. Entonces aquí juega muy importante el hecho de que busquen un taller que tenga un matizador que haga el trabajo prácticamente a la perfección, para que no tengan ningún problema. La pintura que le ponen al vehículo, además del anticorrosivo, tiene que ser de una base solvente, ¿no? Para que luego el barnizado que le aplican como capa protectora, lo protege de todo problema climático y le da el acabado que es con el que salió de fábrica. Ese acabado es el que hace que brille el vehículo, que brille la pintura. ¿Lo ven ustedes, ese brillo que se pierde cuando se decolora el vehículo? Cuando ya pasa buen tiempo, se decolora, se afecta. Entonces ese brillo es el que le da este barniz. Aquí tienen que ver ustedes qué tipo de pintura es la que usa el vehículo para que le pongan esa misma pintura y le recupere la estética, el brillo, el color que ya lo perdió por los años o por el maltrato que ha sufrido o por el abandono del vehículo. De repente por ahí se fueron de viaje, abandonaron el vehículo y lo dejaron ahí tirado, y cuando regresan ese vehículo ya está todo afectado, ¿no? Entonces ahí tienen que ver ustedes que la pintura, por ejemplo, si se trata de una acrílica de poliuretano, esa pintura tiene unas propiedades adhesivas y colorantes muy buenas. Por lo tanto, es económica a la vez, pero necesitan ustedes que esta pintura que le van a poner tenga un tratado rápido y que sea eficaz. Entonces, la pintura acrílica crea un revestimiento duradero, uniforme, brillante. Fíjense ustedes que este tipo de pintura poliuretánica, que además de destacar porque tiene un esmalte catalizador, endurecedor y un filtro protector para los rayos UV, sea tratada correctamente a la hora que lo pintan. De repente también que el pintor haga bien el trabajo. Hay talleres donde los vehículos los pintan con exposición al aire y a toda la suciedad del ambiente, pero hay talleres en el que se pinta en una cabina. Entonces en esa cabina no entra nada, ninguna partícula de aire, que no la vemos.
porque las partículas están ahí volando y nosotros ni siquiera las vemos, pero esas son las que van a afectar si se hace el pintado en un taller que no da garantía, y en un taller que a la hora que termine el pintado se van a dar cuenta que se va a notar la diferencia entre el vehículo que compraron ustedes con la pintura que ahora le están colocando, a diferencia de la que le haría el taller, el concesionario de la marca, o el taller multimarca, o un taller que tenga una garantía, que trabaje dentro de unas cabinas para que esa pintura que se haga al horno se impregne correctamente y el vehículo quede como nuevo, como cuando ustedes lo compraron. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado. Hay una pintura también, la poliestérica o pintura de poliuretano, que es la que comentó hace un momento, pero que estas están hechas a base de resina de tipo uretano. La principal característica, que esta tiene propiedades adhesivas y colorantes. Entonces, este tipo de pintura genera también un revestimiento duradero, también uniforme y brillante. Hay otro tipo de pintura que seguramente ya el pintor, el especialista o el taller les va a decir, para que sepan exactamente qué es lo que tienen que ponerle para que esté garantizado el trabajo que le están haciendo al vehículo, porque pintar el carro no es barato. No es barato si van a hacerle un pintado, solamente un baño general, o de repente ya es una pintura ya donde tienen que tal vez botar la que tuvo, hacerle un trabajo de arenado incluso para dejarlo el carro prácticamente pelado. Le botan toda esa pintura a través de un arenado y le ponen una pintura ya nueva. Depende también del bolsillo que tengan ustedes para que hagan ese tipo de trabajo. Bien, amigos, entonces espero que este programa de hoy día les haya permitido y les permita tomar decisiones acertadas cuando vayan a comprar el vehículo. Si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, háganos saber. Nosotros con mucho gusto lo podemos atender a través de cualquiera de las redes sociales que manejamos en Carros OK. Entren a Carros OK, suscríbanse y ahí está nuestra zona de la tienda, donde pueden crear su cuenta para que compren, venden, tasen, valoricen sus vehículos e inmuebles y reciban a la vez asesoría personalizada para elegir el modelo de la marca de vehículo que se deprecie menos cuando decidan ustedes vender. Revisen nuestra zona de noticias, donde tenemos información permanente de lo que llega a través de todo el mundo, y de esta forma ustedes están actualizados con el acontecer automotor global. Los espero en el siguiente programa, no sin antes pedirles que se suscriban a nuestro canal de video. Necesitamos de sus suscripciones. Hay gente que nos visita, muchísima gente nos visita, pero también muchísima gente no se suscribe. Suscríbanse, porque nos ayuda muchísimo a seguir avanzando. Les agradezco por estar en Carros OK. Revisen todas nuestras zonas. Ahí está Carros OK en la radio, en Carros OK. Revisen Carros OK, el magazine automotriz. Ahí está también YouTube, Spotify, la tienda. Tenemos el blog, donde pueden ustedes recibir información muy interesante y muy importante que los ayude a ustedes a tomar mejores decisiones. Los espero la siguiente semana.